pantalla, pero no se ve muy bien, así que voy a ampliarlo. Bien. Se ve la pantalla, ¿verdad? Hola. Ok. Sí, Sí, doctora, doctora, se ve. Bien, vamos a hablar de microorganismos. Ya estamos entrando a la parte clínica. Estos mismos temas lo van a ver también en las clases prácticas, ya pero con casos clínicos. Sin embargo, ahí también les van a hacer muchas aclaraciones y van a poder hacer las discusiones también, diagnósticos diferenciales. Sin embargo, yo voy a dar los parámetros generales del tema. Bien, vamos a empezar a hablar sobre Streptococcus pyogenes, ¿ya? Tiene un nombre muy particular porque tiene la forma de coco, es una forma esférica que presenta. Y pues hay una clasificación, un sistema de clasificación en el cual vamos a solamente mencionarlo, ya que el resto de los grupos se van a ver más adelante. Esta clasificación se ha logrado gracias a las diferenciaciones serológicas y propiedades que ha llegado a descubrir Lanzenfield, y esto según la disposición de sus carbohidratos. En esta clasificación van desde el grupos de la A hasta la W. Ya nosotros específicamente vamos a hablar del grupo A. Y también va a presentar algunos patrones hemolíticos, en el cual esos tienen mucha relevancia en el momento en que se hacen los medios de cultivo, donde estos microorganismos son muy exigentes, ya exigentes en el sentido en que se necesitan algunos componentes más en un medio de cultivo base, que no solamente van a desarrollar con un agar, por ejemplo, ¿no? Un agar McConkey o un agar normal, sino que se requiere administrar algo más, ¿no? En este caso, sangre. Y cuando se administra el medio de cultivo sangre, ¿ya? A veces cuando fuimos al enlace, que en este año creo que también vamos a ir con nuestros grupos, habían varios burritos, habían burritos por ahí, y me preguntaban ¿por qué tienen burritos en un laboratorio? Y resulta que a los burritos se les extrae la sangre para que los puedan utilizar en los medios de cultivo, ya que no se puede, incluso está contraindicado a las personas, ¿no? Y también, pues, difícilmente una persona se va a brindar, ¿no? Yo voy a donar mi sangre para que se haga medios de cultivo, ¿no? Entonces utilizan la sangre de los burritos. Me da un poquito de pena, pero utilizan la sangre. Obviamente los tratan bien, los alimentan, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve esa sangre? Nos sirve para poder implementar en el medio de cultivo que nosotros tenemos, ya que lo vamos a hacer en las siguientes prácticas, o por lo menos vamos a ver una caja Petri con su medio de cultivo. Les decía que son exigentes en este sentido, porque nosotros necesitamos ver si son hemolíticos o no son hemolíticos. Cuando son hemolíticos van a presentar un halo alrededor del cultivo. No sé si creo que más adelante está, les voy a mostrar. Cuando presentan un halo completo, entonces se dice que son beta hemolíticos, ya porque presentan una hemólisis bastante acentuada. Si presentan una hemólisis no tan acentuada, no tan notoria, van a ser una hemólisis incompleta, y eso se los denomina como alfa hemolítico. Y cuando hay ausencia de hemólisis, es decir, no se presenta ese halo alrededor de la colonia, entonces van a presentar una gamma hemólisis, ¿sí? Y entonces de esa manera se puede llegar a clasificar a este grupo de cocos. Entonces, en este caso nosotros vamos a hablar
del grupo de Lanzenfield, que son el grupo A, los que tienen hemólisis completa, es decir, los beta-hemolíticos, ya esos son los estreptococos piógenes. Ahora, ¿por qué se dicen piógenes? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, también se los puede clasificar mediante otras pruebas, ¿no? Que van a ser las pruebas bioquímicas, que también van a ayudar a poderlos diferenciar, pero eso lo van a llevar en la práctica, porque algunos son bacitracina positivo, otros bacitracina negativo, lactosa positivo, lactosa negativo, son otro tipo de pruebas que ayudan a diferenciar, pero esta va a ser la más importante. Ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos el estreptococo piógenes. No sé si se puede ver bien, pero presentan sus colonias. Las colonias, vamos a aumentar de tamaño. Hasta allí, no sé si puedo aumentar un poquito más de tamaño. Ahí está. Se ven como puntiformes las colonias, son como puntiformes y alrededor no sé si notan un halo, es como una coronita, ya como si fuesen unos santitos. Presentan como una coronita y esa es la hemólisis que estos presentan. Ya entonces este va a ser beta-hemolítico. A eso se lo denomina beta-hemolítico. Entonces, esto va a ser en sí un medio de cultivo y si lo ven rojo es porque presenta sangre. Nosotros en alguna oportunidad realizamos algunas prácticas, ya no las hacemos, pero antes nosotros en nuestro medio de cultivo implementábamos sangre, ¿no? Incluso lo volvíamos a hacer chocolate porque lo sometíamos al calor y parecía chocolate por el color, obviamente no era chocolate, ¿no? Era sangre quemada, así en pocas palabras. Y pues eso nos ayudaba a poder ver el desarrollo de algunas colonias, ¿no? Como en este caso. Aquí se ven, por ejemplo, puntiformes las colonias y alrededor presenta una hemólisis, y a eso se denomina como hemólisis completa. Vamos a bajarlo, ya. Bueno, entonces habíamos indicado que tiene esas propiedades. Ya no sé cómo volverlo al inicio. Bueno, también va a ser bacitracina sensible, es decir, que si yo aplico un antibiótico que es la bacitracina, va a inhibir, y es catalasa y oxidasa negativa. Entonces, esos, por ejemplo, son pruebas bioquímicas, ¿ya? Eso es lo que ustedes ven, bacitracina sensible, catalasa y oxidasa negativo, son pruebas bioquímicas que se realizan en el laboratorio y ellos tienen en el laboratorio como una especie de chanchullo. Entonces le ponen todos los reactivos posibles, ponen oxidasa, incluso lactosa, le ponen fructuosa, todo, azúcares, también hacen la prueba de la catalasa, que es el peróxido de, es el peróxido de hidrógeno, que ustedes lo conocen como el agua oxigenada. No sé si alguna vez cuando se hicieron una lesión en la piel y echaron agua oxigenada y hizo burbujitas, ¿ya? Entonces se llama como catalasa positivo, ¿ya? Pero en este caso es catalasa negativo. Positivo es el caso de estafilococos. ¿Ya? Entonces nos vamos a salir de aquí, nos vamos a la siguiente diapositiva. Espera un ratito, pero lo voy a bajar de tamaño porque está muy grande. Bien, entonces como les decía, esa ha sido la clasificación de Lanzenfield. Entonces, gracias a esa clasificación se ha podido diferenciar muchos grupos de estreptococos. Ahora vamos a ver algunas características microbiológicas, ¿ya? Estoy en la diapositiva donde dice características microbiológicas, ¿ya? Si es que no está avanzando o algo pasa, me van a avisar. ¿Qué podemos decir? Que son bacterias gram positivas, ¿ya? Entonces, gracias a Christian Gram, que era un científico en bacteriólogo, donde él ha utilizado tinciones para poder diferenciar a algunas bacterias de acuerdo a la coloración, y él utilizaba colorantes para poderlos diferenciar. Y en este caso, esta bacteria que la estamos estudiando es gram positiva. Estas se caracterizan por ser esféricas u ovoideas, ¿no? Es decir, que tiene la forma redondeada, parece un coco, por eso también el nombre de cocos. Viene de
algunas palabras, vocablos, como ser pius, que es pus, y genayo, engendrar o producir, ¿no? Productor de pus. Y este se asocia mucho a las heridas y realmente sí produce pus. En este caso, cuando veamos las lesiones orofaringeas que producen las famosas amigdalitis que ustedes lo conocen, esas pueden producir pus a nivel de las amígdalas. Ya si ustedes alguna vez se han podido ver sus amígdalas, bueno, yo lo solía hacer, por ejemplo, porque me daba mucha curiosidad, sentía mucho dolor y molestia, y cuando veía entonces había la presencia de pus, ¿ya? Y esto es producto de este microorganismo. Luego estos cocos están dispuestos en parejas o pueden estar en cadenas, ¿ya? Pueden medir de 1 a 2 micrómetros. Son aerobios, ¿no? Ustedes ya saben que aerobios son los que requieren de oxígeno. Es por eso que estos microorganismos se encuentran en la vía respiratoria alta. Nosotros si hacemos, digamos, un cultivo, obtenemos muestra de las fosas nasales, orofaringe, vamos a encontrar uno que otro estreptococo. ¿Por qué? Porque estos están prácticamente recibiendo oxígeno, ¿no? Normalmente en la cavidad bucal hay presencia de oxígeno, pero también pueden ser anaerobios facultativos, que en ciertas ocasiones estos pueden no requerir también oxígeno, o sea, en ambas condiciones estos pueden vivir prácticamente normal. Son muy exigentes, yo les decía exigentes, o sea, ¿cómo puede exigir las bacterias? O sea, ¿qué le pasa, no? Se les llama exigentes aquellos microorganismos que necesitan ciertos medios enriquecidos para que estos puedan crecer, ¿ya? Son exigentes y decir, no, yo no crezco en este medio de cultivo básico que no me permite desarrollar, pero si yo administro algo más, como en este caso sangre, entonces estos pueden llegar a desarrollar y pueden llegar a crecer. Ahora, cuando yo les digo, los microorganismos crecen y ustedes dirán, ¿cómo puede crecer un microorganismo, no? En microbiología, nosotros utilizamos el término de crecimiento cuando éstas se multiplican y forman colonias. Entonces, estamos indicando el microorganismo está creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se está poblando, se están formando sus colonias, ¿ya? Luego fermentan hidratos de carbono. Ese es un medio también bioquímico de las cuales también se puede llegar a aplicar. Esta técnica de la fermentación se puede llegar a realizar de varias maneras. Generalmente utilizan lo que es este azúcar en los tubos de ensayo y lo colocan al microorganismo y esperan por un tiempo. ¿Y qué es lo que pasa con este tubo de ensayo? Es que cambia de color a un color amarillento. En otros casos, depende del reactivo, puede cambiar a un color negruzco, ¿ya? Entonces, ¿qué decir? Fermenta hidrato de carbono, ¿ya? Entonces, es más o menos así, ¿ya? Pero no vamos a hacer mucho énfasis en este tema porque ustedes no van a ser bioquímicos, ¿no? Pero solamente para que lo sepan. Luego nos decía que es catalasa negativo, ¿ya? Dentro de la morfología ya habíamos indicado que estos microorganismos son cocos, ya son redondeados y van a formar cadenas. Pueden encontrarse entre parejitas. Y cuando las vemos en parejitas los denominamos diplococos. Pero ojo, no son los únicos diplococos que pueden haber. Existen otros como Streptococcus pneumoniae que también le gusta estar en parejita. O Neisseria también puede ser, ¿no? Que igual puede estar en parejita, pero tienen ciertas diferencias que más adelante ustedes ya se van a dar cuenta. Sin embargo, lo normal, lo clásico, es que estas pueden llegar a formar cadenas. Streptococos son cadenas. Y pues son esféricos. Donde están normalmente colonizando toda la vía respiratoria. Estamos hablando de la cavidad nasal, la faringe, la laringe, tráquea. Puede llegar a los pulmones, puede encontrarse en bronquios, inclusive en pleuras. Sin embargo, cuando esto puede llegar a sobrepoblar, puede producir cuadros neumónicos y complicaciones, ya que la vamos a ver más adelante.
Ahí está este señor que se llama Christian Graham, que es el que ha creado esta técnica de la coloración y ha implementado varios colorantes para que se puedan diferenciar entre lo que son gram positivos y los gram negativos. En este caso va a ser un gram positivo porque se ha teñido de color violeta. A los gram negativos se colorean de rosado, ¿no? Eso también lo van a ver, no se preocupen mucho. Van a ver cómo va a ser paso a paso la técnica. Si es que no lo van a hacer, por lo menos lo van a poder observar, porque los docentes les van a mostrar cómo se aplica y también tenemos nosotros estos colorantes. Ay, perdón, me está hablando. Creo que están esperando la sala. Ya, vamos, sí. Ahora sí. Bueno, entonces estaba hablando sobre Christian Graham, que es el que había implementado lo que es la tinción Graham. Ahora, ¿cuál va a ser la vía de entrada? La vía de entrada, sobre todo, va a ser la vía respiratoria, es la vía de entrada. El mecanismo de infección va a ser la inhalación de estos agentes patógenos, donde se encuentran en todo lado, en el medio ambiente, en lugares contaminados, en basurales y pues todo lugar donde se encuentre contaminado, no solamente con estreptococcus, sino con otro tipo de microorganismos. Aquí ustedes van a poder ver mucho mejor lo que es la hemólisis, ¿verdad? Aquí están las colonias, que son estos puntitos blanquecinos y alrededor que ven como una especie ¿cómo se dice? Como si se estuviese alumbrando o algo así, ¿no? Con una coloración clara. Ese va a ser la hemólisis que tiene, ¿ya? Entonces, ese va a ser beta hemolítico. Se puede llegar a desarrollar también en un pH adecuado de 7.4 a 7.6 y este puede desarrollar a 37.5 grados centígrados. Entonces, en aquí, ustedes, como ya conocen la mayoría, bueno, en realidad ya todos deberían de conocer lo que son las incubadoras, la única incubadora que tenemos en bacteriología, ¿no? Y ahí se puede desarrollar, ¿no? Se puede llegar a un tiempo. En algunas ocasiones, yo les voy a hacer un tiempo exacto, porque en algunas ocasiones puede llegar a desarrollar en 48 horas, 72 horas, inclusive casi una semana. Puede tardar, ¿no? Eso va a depender mucho del microorganismo y depende mucho del equipo. Entonces, como son exigentes, ¿ya? Desarrollan en agar sangre y requieren de estreptogenina, valina, leucina, glucosa, que son elementos que también se pueden implementar y que contienen en algunos agares, que ustedes también van a conocerlos. También necesitan otros elementos como ser glutamina, tirosina, triptófano, fenilalanina, entonces son varios componentes que van a ayudar en el desarrollo de este microorganismo. Ahora, ¿pueden morir? Sí, pueden morir, pero siempre y cuando se encuentran en un medio de esterilización. Ya estos pueden llegar a morir entre los 60 grados centígrados en un tiempo entre 30 y 60 minutos. Es por eso la importancia de realizar la esterilización de los equipos, de todo el material quirúrgico que se va a utilizar. Luego, bueno, acá vamos a tener algunos elementos, unos factores de virulencia en sí del microorganismo, pero es una célula, en realidad es una célula, ¿ya? Porque tiene componentes como cualquier célula, pero no tiene el núcleo. Sin embargo, su material genético se encuentra libre en el citoplasma. Ya también presenta, le puse aquí mitocondrias porque la mayoría de los dibujitos no tienen, ¿no? Pero en realidad ese microorganismo sí tiene mitocondrias porque sí requiere de energía. Algunos ribosomas que se encuentran libres también, ya lo que no tiene es el núcleo, ¿no? No tiene ni núcleo ni membrana nuclear, pero sí va a tener una membrana plasmática, ya, eso sí lo tiene bien definida la membrana plasmática y también va a presentar una pared celular que está conformado por peptidoglucano, ya que es esta la de color morado,
y hacia más afuera va a presentar lo que es una cápsula que es de ácido hialurónico y es donde tiene la mayor cantidad de toxinas, ¿ya? Y la pared celular que va a estar conformado por peptidoglucano. También tiene otros componentes más, ya que esas son como como unos pelitos que le salen ahí, y son unos pilis que le van a permitir adherencia a los epitelios. Muchas veces cuando se encuentra muy sobrepoblado a nivel de la vía respiratoria, em, estos pueden llegar a adherirse al epitelio respiratorio, ¿ya? Entonces, y como se une al epitelio respiratorio, entonces difícilmente este se va a poder eliminar. Sin embargo, cuando la población es escasa, cuando no hay mucha carga bacteriana, es posible eliminarlo, ¿no? Porque en sí nuestro sistema inmunológico de barrera, ¿no? Que va a ser parte de la inmunidad innata, que van a ser las vellosidades, algunas células secretoras de mucus a nivel de la vía respiratoria, van a eliminar fácilmente al microorganismo, ¿ya? Pero estos también tienen estos factores de virulencia, pero no crean, estos también se pueden llegar a tornar muy patógenos. Muchas de las estructuras de este microorganismo son muy similares también a las estructuras moleculares que tiene la célula. Es por eso que cuando ocurre alguna variación genética entre lo que van a ser las células, el sistema inmunológico puede confundirse y puede no solo atacar a estas bacterias, sino que puede llegar a atacar a las células propias del organismo. Entonces, en este caso estaríamos hablando de enfermedades autoinmunes. Ya, bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito más sobre los factores de virulencia, que son estos, ¿no? Que son la streptokinasa, hialuronidasa, streptolicinas, exotoxinas pirógenas, streptocócica, ¿no? Entonces son todas estas toxinas y enzimas que van a liberar el microorganismo y que prácticamente van a destruir a la célula, ¿ya? Entonces, una vez que eliminan a las células, esto puede llegar a estimular lo que son a las prostaglandinas para que estas puedan venir las células defensoras. Luego, ¿qué más tenemos? Vamos a tener otros componentes como ser fibronectinas, ácido hialurónico, proteínas, lípidos y carbohidratos. Bueno, en realidad estos componentes que están en cuadritos son aquellos similares a las células humanas, ¿no? Por eso que les decía que son muy similares y es por eso que el sistema inmunológico, por alguna razón, pueden llegar a confundirse, ¿no? Y poder llegar a eliminar no solamente a estas células, sino también a las otras células. Este gráfico lo tienen en el libro de Rojas, no sé si es Rojas. Ay, sí, creo que sí, es de Rojas. Es de un libro que les he compartido y que tienen varios casos clínicos. En realidad es un libro de bacteriología y resolución de casos clínicos. Ya, entonces ahí también lo van a poder ver. Les puedo decir inclusive la página, se encuentra en la página, a ver, esperen un ratito. Están desde la página 33, porque desde la página 33 es donde empiezan los casos clínicos, y se encuentra en la página 37, ahí van a poder ver enfermedades bacterianas del aparato respiratorio superior. ¿Listo? Y ahí van a tener esta imagen, ¿no? Donde se encuentran algunos factores de virulencia y la más importante, y aquí está la subrayada, que es la proteína M, porque esa le va a dar la adherencia a la célula hospedera. Ya también tenemos proteínas semejantes a la M, hay otra que va a ser la proteína F y el ácido lipoteicoico que van a unirse a las fibronectina de la célula hospedera, y también vamos a tener carbohidrato C. ¿Ah? Todas las que ven aquí en la parte inferior van a ser dañinas, van a ser prácticamente las toxinas, que van a ser las exotoxinas pirogénicas, ya ahí está clasificado ABC, las hemolicinas, las streptolicinas, las desoxirribonucleasas, las nicotinamina adenin-dedinucleotidasa, streptocinasa, hialuronidasa, milasa, C5-apeptidasa, ¿no? Entonces van a ser todas, son toxinas que van a dañar a la célula y van a evadir lo que va a ser el sistema inmunológico.
También la cápsula, que va a ser parte de lo que es el ácido hialurónico, también va a tener una importancia en la adherencia hacia las células, hacia el epitelio, ¿no? Y no olvidemos también que los pilis y esos pequeños pelitos también se van a llegar a unir. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto en el hospedero? Dice, ¿no? Tenemos los pirógenos, los superantígenos, va a ser la degradación de las proteínas, rompimiento de eritrocitos, de células, de polimerización del DNA, degradación del NAD, degradación de coágulo sanguíneo, degradación del ácido hialurónico, hidrólisis de los almidones, degradación de la C5A, que es parte del complemento, y la inhibición del complemento. Varios de estos van a ser sistemas de defensa, ¿no? Uno de esos, por ejemplo, va a ser el sistema de complemento, que va a participar lo que va a ser en el proceso inflamatorio. La proteína M va a ser la más importante y va a ser la más dañina, ¿no? Estas son cepas ricas resistentes a las fagocitosis, ya tiene una serotipificación de 100 serotipos, pero eso no vamos a hacer mucho énfasis. Es una adesina también y degrada, ¿no? El complemento y tiene algunas moléculas, ¿no? Una de estas moléculas, que va a ser el AG expuesto, causa lo que es la fiebre reumática. Ya esos son temas, bueno, que vale la pena tenerlas en consideración para más adelante, especialmente cuando lleven el tema de fiebre reumática. Se van a acordar. Luego tenemos las toxinas, como son las toxinas eritrogénica. Vamos a admitir. Ahí vamos. Exantema de escarlatina, por ejemplo, bacteriófago. Eso no lo vamos a ver ahora porque son toxinas que van a producir otro tipo de patologías, pero las vamos a mencionar. Luego tenemos las hemolicinas, toxina para eritrocitos y otras células miocárdicas, las estreptolicinas, ya que va a provocar daño a nivel de la membrana, ya, y estas particularidades que tienen, ¿no? Tanto del epitelio, miocárdico y polimorfonucleares, ZOL de supervivencia intracardíaca, se inhibe por colesterol cutáneo. También degrada fibrinógeno, fibrina facilita la diseminación. Luego tenemos las estreptolicinas, que no antigénica, pero es responsable de las zonas de hemólisis alrededor de las colonias, ¿ya? O sea, gracias a la estreptolicina se puede ver, ¿no? Las hemólisis. Luego tenemos las peptidasas de C5, disminuye lo que es la quimiotaxis de los polimorfonucleares. Estas funciones también la van a ver en esta tablita. Esa tablita también la tienen en el libro de Rojas. Ahí vemos, ¿no? Cuál va a ser el efecto biológico y cuál es su factor de virulencia, ¿no? La proteína, nosotros habíamos mencionado que es la más importante. Es altamente inmunogénica y estructuralmente semejante a las proteínas humanas. ¿Por qué se llama proteína M? Porque se parece mucho a la miosina, a la tropomiosina cardíaca, la queratina, la minina y pues algunos tejidos valvulares. También tiene la propiedad antifagocítica, es decir, que es la más agresiva, ¿no? Sin embargo, el resto de los factores de virulencia también toman un rol importante para tanto evadir el sistema inmunológico como también para provocar el daño en las células. No son específicas y ahí las van a poder ver, no las vamos a leer por falta de tiempo. Los factores predisponentes, bueno, tenemos, ¿no? Niños, áreas, lugares donde hay hacinamiento. Ya que es el hacinamiento, son lugares donde viven o están muchas personas, es un factor de riesgo también. Las épocas del año, como ser otoño e invierno, ya justo estamos incluso en estas épocas. Los niños, que pueden ser entre 5 y 15 años, por el sistema inmunológico que se encuentra disminuido. Y aquí dice no cubrir el aire cuando se estornuda. Bueno, eso es una... bueno, eso es un hábito que pues puede llegar a ser un factor predisponente para el resto de las personas, ¿ya? Y también tenemos las gotitas de fluye que ustedes ya conocen, ya que se encuentran suspendidas como aerosoles en el medio ambiente, contacto con la piel, heridas, infectados, ¿no? Y el humano es un deservorio, que es un deservorio, es aquella persona, que el ser vivo que puede contener al agente patógeno sin ningún problema. Tenemos las enfermedades clínicas. Dentro de las enfermedades clínicas, ustedes van a ver también más adelante otras enfermedades y se va a volver a repetir, de hecho, microorganismos. Sin embargo, por esta ocasión,
estamos llevando todo lo que son microorganismos de vía respiratoria. Y pues estamos haciendo más énfasis en las faringitis, ¿ya? Y este va a formar parte de las supurativas, pero no podemos también obviar otro tipo de enfermedades, ¿no? Dentro de las no supurativas van a ser las enfermedades autoinmunes, como es la fiebre reumatoide y la glomerulonefritis. Y otras enfermedades supurativas que van a ser pioderma, escarlatina, erisipela, celulitis y shock tóxico. Patogenia, les había indicado que dentro de lo que son los factores de virulencia existen algunos componentes ya que ayudan a la adherencia a las mucosas, existe la evasión de la respuesta inmunológica, producción de las toxinas y también algunas enzimas líticas que destruyen prácticamente al sistema inmunológico. No se olviden que el proceso de inflamación o las primeras defensoras siempre van a ser los neutrófilos, ¿no? Dentro de lo que son los polimorfonucleares, estos van a llegar a activar lo que va a ser el sistema de complemento, especialmente el sistema de complemento de la vía alterna con la estimulación de la C3A y de la C5A. Y estas van a traer más neutrófilos para que vayan al lugar donde se está produciendo la inflamación, donde el proceso inflamatorio. Ahora aquí nos dice invasión a los tejidos profundos, al tejido afectado y el proceso de inflamación. No olvidemos que este proceso de inflamación, que también puede llegar a traer a los monocitos y algunos macrófagos, puede estimular lo que va a ser la zona preóptica del hipotálamo. Y cuando estimula esta zona, se produce lo que es una alteración o un estímulo del centro termorregulador de la temperatura. Eso también lo vamos a ver en práctica, ¿no? Pero ahora para que ustedes lo sepan de cómo es que se produce lo que es el escalofrío, ¿no? Y en ese momento hace que se pueda contraer la musculatura y se pueda contraer también los vasos, ¿no? Al saber que hay un agente extraño y por eso se produce la elevación de la temperatura, ¿no? Por una vasoconstricción periférica. Y por ende va a existir el aumento de la permeabilidad a nivel de los vasos, y como existe el aumento de la permeabilidad de los vasos, va a existir la extravasación de líquido, ¿ya? Del líquido que se encontrará en el espacio intercelular. Les había indicado, creo, no sé si en esta, en otra teórica, existe líquido, ¿no? Y ese líquido se extravasa. Y ahí es donde se va a acumular todos estos componentes, ¿no? Tanto microorganismos, células muertas, ya sean células del microorganismo, células del hospedador, y se va a producir la pus. Ahora, al tema, ¿qué van a hacer es las faringitis? ¿No? Ustedes seguramente han oído hablar de las faringitis, y pues son en realidad muy molestosas y la verdad bastante, no te permiten hablar, no te permiten inclusive comer ni deglutir, pues es una enfermedad un poco molestosa, pero no le voy a decir incapacitante, ¿no? Porque pues cuando a mí me dicen, ¿qué tenías? ¿Por qué no venía a clase? Tenía una faringitis, pues es que no es incapacitante, o sea, usted tranquilamente puede tener su barbijo, su chalina, y pues puede pasar tranquilamente clases, ¿no? De todas maneras, el cuadro febril siempre ocurre lo que es en los primeros 2 a 4 días, porque no todo el tiempo están con fiebre, pues es el mecanismo de defensa cuando el microorganismo se está diseminando por el cuerpo, ¿no? O está afectando a ese nivel. Dentro de lo que son otras manifestaciones clínicas, se encuentran el malestar general, fiebre, cefalea, que es dolor de cabeza, dolor agudo de la garganta, y que eso se llama odinofagia. Luego, hipertrofia amigdalina, quiere decir que las amígdalas se encuentran inflamadas, así como en el dibujito, están hiperémicas, están inflamadas y hay presencia de pus, ¿ya? Cuando ustedes les digan, describa lo que está observando en un paciente con estos síntomas, entonces ustedes tienen que observar, ¿no? ¿Qué le tienen que decir al paciente? Que abra la boca, saque la lengua y diga la letra A continuamente, ¿no? Ya han pasado lo que es la práctica de toma de muestra. Y al hacer esa maniobra, ustedes van a poder evidenciar, obviamente con una linterna en la mano derecha, van a poder evidenciar esta imagen, las amígdalas aumentadas de tamaño, hipertrofiadas, con presencia de pus. ¿Mm? Y
Ahora la pregunta del millón. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Bueno, lo correcto sería hacer una toma de muestra orofaringia, llevarlo al cultivo y esperar qué microorganismo es. Sin embargo, como estadísticamente, epidemiológicamente, la mayoría de los casos siempre son una faringoamigdalitis producida por Streptococcus pyogenes. La mayoría da ya la medicación en base a penicilina. Ahora, ¿en qué casos yo podría optar por un cultivo? Podría optar varios casos, ¿no? Una de ellas, si yo sospecho de resistencia. Si mi paciente se ha ido automedicando sin ir al médico, se ha ido pinchando cada vez penicilina, 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 y ha llegado un momento que sus microorganismos se han vuelto resistentes y la penicilina ya no le hace ningún efecto. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Es recién realizar, ¿no? Lo que es un cultivo y antibiograma, para ver cuál es el antibiótico más efectivo para combatir esta amigdalitis, ¿ya? Pero bueno, lo normal, en realidad lo que nos dice el protocolo es que sí tenemos que hacer la obtención de muestra. Sin embargo, hay varios protocolos de acuerdo a los hospitales. En algunos casos, clínicamente, yo ya puedo dar medicación. Y en otros te obligan a que hagas, ¿no? En otros países, por ejemplo, sí o sí tienes que hacer la toma de muestra porque ya pues ha rebasado lo que es la resistencia bacteriana. Bien, entonces aquí nos muestra esto, ¿no? Un exudado blanco puede ser amarillento también, hay casos. Transmisión más eficiente a distancia corta, obviamente, ya el mecanismo de transmisión, fuentes ambientales, fomites, no son medios muy importantes de contagio. Claro, obviamente, un fomite, digamos, por una cuchara, digo, no me voy a contagiar, ¿no? Siempre va a ser, estar más cerca del enfermo o poder, estar cuando él haya tosido o se encuentra hablando y está enfermo, entonces, pues, es un medio de contagio. Y obviamente, cuando el ambiente está cerrado. Ahora, aquí nos dicen color rojo versus vírica, dice, ¿no? Puede ser también proceso viral, pero cuál podría ser la diferencia? Una de esas que en un proceso viral no existe la presencia de pus. Sí hay, digamos, amígdalas enrojecidas, pero la pus no hay. Y otro dato es que no hay fiebre. Muy raro, es raro el caso de un proceso viral que puede dar fiebre, pero en realidad no hay. Escarlatina va a ser otro cuadro clínico que también va a estar provocada por este microorganismo y también va a ser por una faringoamigdalitis estreptocócica. Puede ser de un inicio súbito y la fiebre puede ser muy alta, de 39, 40 grados centígrados. Puede haber exantemas, ya ahí se ve más o menos así. En realidad, en este caso, inclusive nos podría hacer confundir con un proceso viral, porque no hay ni presencia de pus, pero sí hay estas lesiones exantemáticas. Inclusive muchas veces puede haber la lengua saburral. Se acentúa en pliegues y puede haber petequias en el paladar blando. Ya, estas son las petequias, son como puntos, en realidad serían entre rojo azulado, y aquí se ve más rojo y puede resolverse entre 5 y 6 días y curar por descamación. Entonces, escarlatina también va a ser es una patología que también es producido por Streptococcus pyogenes. Ya habíamos mencionado que la puerta de entrada, la localización más común van a ser las vías respiratorias superiores, va a producir las amigdalitis, puede ser autolimitada, puede producir y provocar abscesos en las amígdalas, tejidos amigdalinos, retrofaringios, y esas ya son las complicaciones. Un dato muy importante de las amigdalitis es que muchas veces los pacientes pueden referir dolor a nivel de la región retroocular y inclusive te dicen están como que algo inflamado y esos son por los ganglios más cercanos a nivel de la región amigdalina pueden llegar a estar inflamados. Es por eso que muchas veces suele haber la palpación a nivel de la región submaxilar o retroocular. Eso también es un dato importante, ¿no? Clínicamente. Ahora,
Como está muy cerca de lo que son algunas regiones, como ser el oído interno, el oído medio, entonces puede fácilmente pasar el microorganismo y poder invadir. Inclusive en estos espacios, en los espacios a nivel de la región frontal y provocar sinusitis, ¿no? Sinusitis, otitis y puede producir inclusive meningitis cuando el proceso no se soluciona oportunamente. Si se deja pasar, puede llegar a tener complicaciones. Esas son más complicaciones de la amigdalitis. En las vías respiratorias bajas puede llegar a producir neumonías, puede llegar a invadir inclusive a nivel de la región de los bronquios y provocar neumonías. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta con tos, se manifiesta con expectoración, con dolor en puntada de costado, con dificultad respiratoria. Entonces son cuadros que también nos ayudan a identificar que se está provocando un proceso neumónico. Pero en este caso, ¿qué podríamos hacer? Podemos solicitar una prueba de esputo, de la flema, o lo más práctico y lo más simple puede ser una radiografía póster o anterior de tórax, ¿no? Ahí vamos a poder observar los infiltrados, ¿no? Los infiltrados por el proceso inflamatorio. Sí, bueno, esas partes las vamos a ver más en las vías respiratorias, ya no se preocupen, vamos a estar viendo más adelante. Si elabora toxina eritrogénica, se produce el exantema escarlatino, ya y puede dar lugar a una fiebre escarlatina. Esto quiere decir que no solamente aparecen esas petequias a nivel de la región orofaringea, ¿no? Que son como unas petequias a nivel del paladar, sino que también puede aparecer en la piel, ya en el tórax, por ejemplo. Se pueden observar esos exantemas. Infecciones primarias de la piel, como ser el limpético, erisipela, celulitis, ya esos van a ser más problemas de piel, que también cuando rotemos el módulo de todo lo que son enfermedades cutáneas, ahí vamos a ver también esta parte. Tracto genital femenino también puede provocar vulvovaginitis y pues algunas fiebres puerperales, ¿no? Esas van a ser en el puerperio, ¿no? ¿Qué es el puerperio? Son los días posteriores al parto, que también puede de alguna manera llegar ese microorganismo a ese nivel y provocar, ¿no? Fiebre, provocar molestias, un proceso infeccioso. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento, lo que nos indican en la mayoría de los libros, son en base a las penicilinas, ¿ya? Ustedes seguramente han debido escuchar hablar acerca del uso de las penicilinas y dicen, es mejor la 3 en 1. Bueno, lo más correcto, lo que nos dice no pienso, sino el enlace, utiliza la penicilina muscular, porque tiene mayor estabilidad muscular prolongada. Sin embargo, todo el mundo ya se acostumbra, inclusive las más y otras empresas, ya tienen la 3 en 1, ¿no? Entonces, ver toda esa combinación. ¿Por qué? Porque si bien, digamos, la benzatínica más rápida y una transcripción más rápida va a ser la pensión básica. Cosas tan que les estoy mencionando. La pena potasio 100,000 estable, puede varios días, es muy soluble. También se puede administrar vía intramuscular, es más rápida su absorción y su duración, pero va a ser corta, ¿ya? Luego tenemos la penicilina procaínica, que también va a ser de 600,000. También tiene mayor estabilidad, es también ligeramente soluble, tiene una absorción media y también una duración media, ¿no? En cambio, la sódica, que también va a ser de 600,000, va a ser también estable, es también muy soluble, la absorción va a ser rápida y la duración va a ser corta. Entonces, de todas estas, la mejor siempre va a ser la penicilina G-benzatínica. Esta penicilina G-benzatínica viene de 1.200.000, ¿no? Y pues puede llegar a ser combinado. Ahora aquí hay otras, ¿no? Otras opciones. Por ejemplo, ¿en qué casos puede ser la eritromicina? La eritromicina se puede llegar a administrar
cuando existe alergia a la penicilina. Es por eso que cuando se hace una receta, siempre se tiene que colocar previa prueba de sensibilidad, ¿ya? Antes colocaban en el ojo, pero ¿qué pasa? Dicen en el ojo, con un lagrimeo, chao, penicilina, ¿no? O sea, no es ni efectivo. O es que han visto que, a pesar de que hayan hecho la prueba, haya mostrado alergia a la penicilina. Ahora lo que actualmente hacen es inyectar en la región subcutánea, ¿no? Y ver si existe o prurito o escozor en esa región, y pues deciden indicar que realmente sí es alérgico, ¿no? A la penicilina. Entonces, los niños también tienen algunas indicaciones. La eritromicina, por ejemplo, viene en jarabe de 250 miligramos en 5 ml, y se puede hacer el cálculo entre 10 y 20 miligramos kilogramo peso, ¿ya? Las penicilinas, por ejemplo, viene casi, es la 633, creo que es la para los niños, ¿no? Se utiliza. Nosotros, bueno, memorísticamente ya sabemos, pero las dosis son menores, ¿no? Ya no es de 1200, por ejemplo, ya viene no sé si es de 800,000 o de 600,000. ¿No? Ese dato no estoy muy segura, ¿no? En cómo es en pediatría. Después, ¿qué más? Eso, jóvenes, eso va a ser lo más importante. Ahora, puede existir también la administración de otros medicamentos, ¿no? Que pueden ser ya más asociados, como ser penicilina más clindamicina. Luego tenemos acitromicina también, que se puede llegar a administrar en mayores de 15 años, obviamente. Este puede ser de 500 miligramos por unos 3 a 5 días. Muchas veces inclusive colocan la penicilina y le dicen, vamos a reforzar con una citromicina, ¿no? Pero no es correcto, porque de por sí las 3 penicilinas ya tienen todo completo, ¿no? Si ustedes ven, tienen acción rápida, tienen acción prolongada, o sea que es bastante eficiente, y no haría mucha falta administrarle acitromicina más, porque eso podría llegar a generar resistencia en jóvenes. Creo que tengo preguntas. No, creo que no. Bien, si es que tienen preguntas, igual con confianza pueden interrumpir. Bien, estábamos entonces en la parte del tratamiento, y ahora vamos a hablar sobre la prevención. La prevención es bastante fácil, es simplemente mejorar condiciones del hábitat, y también en lo personal, profilaxis, higiene personal, más que todo, y no se recomienda exudado familiar, dice, o erradicación, solo en shock tóxico, brote de fiebre reumática, aislamiento, digamos, en algunas personas, ¿no? Donde están recibiendo el tratamiento. Hábitos de higiene, lavado energético de las lesiones, tratamientos profilácticos. Se ha estado viendo la posibilidad de vacuna, haciendo el estudio del antígeno M, sobre todo estudiando minuciosamente, ¿no? Que a ese nivel o mediante esa estructura molecular se puede hacer una vacuna, ¿no? Pero se está todavía en eso. Y pues con eso ya hemos terminado, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas noches, doctora. Yo tengo una duda con respecto a la estructura de las bacterias bueno, del coco que dijo que tenía mitocondrias. Yo había leído en el libro de Jauretz que las bacterias como tal no tenían mitocondrias, sino que tenían esos cuerpos de inclusión donde almacenaban energía. ¿Es correcto? Sí, en algunos libros, o sea, no indican así como tal, ¿no? Esos cuerpos de inclusión pueden existir, pero en otros libros sí mencionan que sí tienen mitocondria, porque es la parte que les da la energía, ¿no? Y los cuerpos de inclusión son como unas moléculas que engloban a otras moléculas en el interior, pero precisamente energía no tiene, digamos, ¿no? O sea, no tienen mucha la propiedad de energía, sino son como unas moléculas como los lisosomas, o sea, que engloban a otras moléculas, a algunos desechos, así, algo que no les sirva.
pero lo Gracias, podemos doctora. volver a revisar en alguna bibliografía más. Y respecto con el cultivo, ¿siempre se hace en este cultivo agar? Porque he leído también agar y el otro que era agar chocolate. ¿Siempre se hace en estos el cultivo? El agar chocolate, de hecho, también es muy bastante útil, ¿no? Y el agar chocolate, como les decía, es sangre sometida a elevadas temperaturas. Se le hace un procedimiento, obviamente con calor, y pues se espera un punto mínimo de ebullición y se le añade lo que es al agar normal, ¿no? Al agar base que se cuenta, y de esa manera también se obtiene un medio de cultivo óptimo para poder permitir el desarrollo de estos microorganismos. Puede ser agar sangre o agar chocolate, cualquiera de los dos. Muchas gracias por la aclaración, doctora. No hay por qué. ¿Alguna pregunta más? Bien, voy a compartir el PDF. Por razones de tiempo y por tantos exámenes que he estado viendo, revisando y volviendo a revisar y pasando notas, entonces no he podido hacer la publicación de las clases teóricas, pero en estos días ya les voy a hacer llegar. Y para los que desean ver su nota o hacer algún reclamo, el día de mañana voy a estar, pero previamente me tienen que decir si van a subir para no estar subiendo en vano a ese lugar o irme al otro, porque también estoy en investigación. Entonces, un mensaje o algo para que yo sepa, ¿no? Y obviamente también lleve los exámenes. ¿Listo? Bien, entonces, como no hay preguntas, nos estaríamos viendo en una próxima clase. Buenas noches a todos. Buenas noches. Doctora, buenas noches, disculpe. ¿Sí? Doctora, mañana más o menos a qué hora va a ser lo que son los reclamos o revisión del examen. Mm, a partir de las 9, a partir de las 9, pero envíenme una notita específicamente qué quiere reclamar para que yo lleve, digamos, ya sea el examen o ya sea el patrón o alguna cosa. ¿Qué exactamente quiere reclamar? Mm, Ya está bien, doctora. ¿Listo? Eh, sí, solo eso, doctora, gracias. No hay por qué. ¿Alguien más quiere preguntar? Aprovechen. Hay buenas notas como también hay bajas notas, ¿no? Entonces tampoco no estaba muy difícil el examen, solamente es que ustedes entiendan, lean y entiendan, ¿no? Porque al final todos los docentes son los que han realizado las preguntas, ¿no? Y han visto que eran 35 preguntas y al final se les ha dado 40 minutos. Y los exámenes de aquí en adelante, 5 preguntas van a ser como casos problema. No les voy a decir caso clínico, ¿no? Porque caso clínico es largo, pero sí les van a plantear, ¿no? Como yo les he dado el ejemplo, ¿no? De un paciente con lesión a nivel de la orofaringe que presenta secreción purulenta, cuál es su presunción diagnóstica según los datos, digamos, ¿no? Entonces ahí puede ver, ¿no? Algunas opciones y entre ellas Streptococcus pyogenes. Ese es solamente un ejemplo. Ya, entonces estudien, jóvenes, y pues muy buenas noches. Si es que no hay más preguntas. Bien, entonces día de mañana voy a estar, muchachos, ya, por si acaso. Gracias por los aplausos.